Nayeli Arce Hernández, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y egresada del curso de Introducción a la Ética de la Investigación en Seres Humanos impartido por la UNESCO. Ha colaborado en el área de reclutamiento y selección en el sector privado. Se ha desempeñado en instituciones educativas públicas y privadas como docente de licenciatura para las modalidades presencial y virtual, así como en el área de administración escolar. Dentro de la Comisión Nacional de Bioética, Conbioética, ha ocupado los cargos de subcoordinadora de diseño de materiales y programas académicos, jefa del Departamento de Organización y Registro y jefa del Departamento de Seguimiento a Comités de Ética en Investigación, CI. Ha participado como conferencista y profesor invitado en más de 40 actividades de capacitación y difusión en ética en investigación y bioética clínica, organizadas por la Conbioética, los servicios estatales de salud, instituciones de educación superior y asociaciones civiles. Actualmente, es subdirectora de comités de ética en investigación, encargada de coordinar el registro, renovación y seguimiento de los CI en todo el país. Bueno, la licenciada ha colaborado en el área de reclutamiento y selección en el sector privado como público y se ha desempeñado en instituciones educativas públicas y privadas como docente de la licenciatura en modalidad presencial y virtual, así como en áreas de administración escolar. Dentro de la Comisión Nacional de Bioética, de la Conbioética, ha ocupado los cargos de subdirectora de diseño de materiales y programas académicos, jefa del Departamento de Organización y Registro, así como del Departamento de Seguimiento a Comités de Ética en Investigación. Ha participado como conferencista y profesor invitado en más de 40 actividades de capacitación y difusión de la ética en investigación y bioética clínica, organizadas por la misma Comisión Nacional de Bioética, organizadas por servicios estatales de salud y instituciones de educación superior y asociaciones civiles. Actualmente, la licenciada es subdirectora de comités de ética en investigación y es la encargada de coordinar el registro, la renovación y el seguimiento de los comités de ética en investigación en todo el país. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a dar paso a su plática. La licenciada nos estará indicando a mitad de la sesión un receso para que tengan tiempo entonces, de tomar agua, ir al baño, cualquier cosa. Igual, por el chat, cualquier duda, comentario, nos lo pueden ir poniendo. Bueno, licenciada, le doy la bienvenida, le dejo el micrófono. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación. Y, Gerardo, vamos a dar inicio con el taller del día de hoy. Como les comentaba al inicio, es importante que descarguen el material para el participante que previamente les he compartido en el chat y con el que estaremos trabajando a lo largo de esta sesión. No sé si ya todos tuvieron acceso al material. Si alguno está teniendo algún problema, por favor le pido que nos comente en este momento. Aprovecho para solicitar que puedan apagar sus micrófonos. Yo lo estaré haciendo manualmente, pero no lo puedo hacer en general porque apagaría el de la ponente. Entonces, a menos de que tengan una pregunta y lo pueden poner en el chat y ya les damos la palabra. Por lo pronto les agradezco que los pongan en silencio. Gracias. Sí, escuchaba por ahí una intervención, me parece que Estela Ruiz. No sé si estaba preguntando algo o era simple ruido ambiental. Estaba preguntando, ¿ese material dónde se disponible? ¿Qué no se escucha? Se distorsiona un poco el sonido, pero sospecho que es porque entró después. Lo estoy poniendo nuevamente en el chat para que lo puedan acceder a él, para los que ingresaron posteriormente. Gracias. No, ¿de qué?
Bien, les comentaba que esto lo pueden hacer en el mismo dispositivo desde el cual están accediendo o bien en su teléfono móvil para que se les haga un poquito más fácil. Hay que tener a la mano, dependiendo en dónde escriban, puede ser su mismo celular, puede ser el blog de notas de la propia computadora, alguna libreta o alguna hoja si todavía les gusta escribir a mano. Y en este momento pudieran, si ustedes creen que tienen problemas con su cámara y su micrófono, lo pudieran probar en este momento. Bien, si no quieren hacer esta prueba o si ya están listos, vamos a comenzar. Como les comentaba Gerardo, actualmente yo soy subdirectora de comités de ética en investigación en la Comisión Nacional de Bioética. Me encargo básicamente de coordinar todos los trámites asociados, como son el registro, la renovación y también los procesos de seguimiento, que incluyen las visitas presenciales a los comités y la recepción y análisis de los informes anuales que todos ellos presentan. A partir de toda esta experiencia que tenemos, es que el día de hoy se orienta esta ponencia precisamente para comités de ética en investigación. Como se planteó, este curso está dirigido a dos tipos de personas. Una son aquellas personas que han sido propuestas como integrantes en comités que aún no cuentan con registro, ¿no? Que apenas van a empezar justo con todos estos trámites para obtener un registro. Y bueno, esta capacitación es válida precisamente para este requisito que se pide, de que puedan tener capacitación en la materia. La otra, hablamos de los integrantes de comités que ya cuentan con un registro, que ya saben acerca de cómo se integran, cómo se registran y cómo se establecen los comités de ética en investigación, tienen diferentes tipos de habilidades o conocimientos y justo son de las que vamos a partir. Es decir, en este taller no vamos a abordar temas sobre integración y funcionamiento, de ahí que se les pediría al final que si tienen dudas sobre este tema se refieran directamente a la guía. Entonces, los temas que vamos a abordar son tres básicamente. El primero, quisiera que conocieran el panorama general de los comités de ética en investigación en Durango. La otra sería aspectos regulatorios básicos en investigación, sobre los que algunos manifestaron dudas en el examen diagnóstico de este curso. Y la investigación en situaciones de emergencia y requisitos éticos, sobre todo por el tema de la emergencia sanitaria por COVID-19. Recordarles, bueno, que yo creo que a estas alturas quienes están participando en este taller ya lo saben, pero siempre es importante precisar que vamos a hablar únicamente de comités de ética en investigación y que son estos órganos institucionales, que son autónomos, que son plurales, cuyas decisiones son vinculantes en el sentido de que los investigadores están obligados a acatar las observaciones y los dictámenes que marquen estos comités, y cuyo trabajo es básicamente tres cosas. La primera es la evaluación de las propuestas de investigación, y la siguiente es el dictamen, o sea, decidir o aprobar o no estas propuestas y dar seguimiento posterior a las investigaciones que previamente aprueban. En el caso de los CEI que se encuentran en la entidad en Durango, son pocos. Actualmente en el país hemos emitido 360 registros, esto es en todo el país, y en Durango se han emitido solamente 4 registros. Estos son los datos que actualizamos el 1 de octubre, perdón, aquí sería el 31 de octubre, pero básicamente continúan igual hasta el día de hoy. Los comités que están registrados en la entidad, les decía, son estos 4, básicamente en 2 municipios, que sería la capital y Gómez Palacio. Palacio con la unidad de medicina familiar, los otros 3 corresponden a hospitales generales dependientes de los servicios estatales de salud y la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Durante los informes anuales se les pregunta, o se les pide más bien a los comités reportar los protocolos que han recibido, esto es, cada una de las propuestas que han recibido de parte de los investigadores, ya sea de sus propios centros o aquellos que atienden en investigación de centros externos, también este tipo de investigaciones. Entonces, para 2019, que son los datos que se reportaron a inicios de este año, los comités, estos 4 comités con registro, nos dijeron que habían recibido 126 propuestas de investigación. De estas 126,
118 corresponde a propuestas que provienen de estudiantes, estamos hablando de diferentes grados, ¿no? Pregrado y posgrado, incluso tesistas, ¿no? Que hacen investigación precisamente para obtener los grados o los títulos. 5 de estas propuestas eran lo que vamos a llamar investigación institucional, es decir, cuyo origen o cuya inquietud surge del personal del propio establecimiento. Y solamente 3 de estas son propuestas que provenían de la industria farmacéutica, entre las cuales se encuentran los ensayos clínicos y los estudios de bioequivalencia y o biodisponibilidad. Las principales áreas terapéuticas sobre las que se centraban estos protocolos son la medicina familiar, urgencias, anestesiología, ginecología y obstetricia y pediatría. Y bueno, pensando en este escenario, ¿no? Que básicamente la investigación que están recibiendo los comités que hasta ahora están registrados, en su mayoría proviene de estudiantes y del propio establecimiento, vamos a ver algunos aspectos regulatorios básicos. Cuando hablemos de la normatividad nacional vigente, justo nos vamos a referir a estos 5 instrumentos que comprenden desde la Ley General de Salud hasta nuestra propia guía. Siempre se los menciono porque surgen muchas dudas en el proceso de la revisión de protocolos y es importante que sepan en dónde pueden encontrar información que les ayude a tomar decisiones respecto a estas propuestas que reciben. Dependiendo de dónde se ubiquen, hablamos de una prelación o jerarquía de leyes, en donde evidentemente la Ley General de Salud tiene mayor fuerza que nuestra guía nacional, es de aplicación mucho más general y pues no solamente regula temas de comité, sino en general pues los aspectos de salud. Mientras que la guía pues es más específica, por ejemplo, es para los comités de ética y regula aspectos muy puntuales sobre la integración y el funcionamiento de este tipo de comités, lo que hace que sea mucho más específica de lo que podría ser la Ley General de Salud, al menos para el tema de comités. Y es lo mismo con las demás, entre más arriba, más jerarquía tiene, evidentemente, pero tiene menor especificidad. Y estos documentos, bueno, les van a ayudar, sobre todo los títulos y los capítulos que ahí se señalan, para conocer y tomar decisiones respecto a las propuestas que reciben como integrantes de comités. Les comentaba de la descarga del material. A lo largo de la presentación vamos a usar estos identificadores visuales, es decir, no nos vamos a referir al caso completo, sino que cada una de estas imágenes que tienen en estos documentos que descargaron son para referirnos a los 6 estudios que ahí se les menciona. Entonces, bueno, estas nada más para que las ubiquen. Y vamos a empezar por hablar de la investigación. Como ustedes saben, la investigación abarca un sinnúmero de actividades y un sinnúmero de campos, formas, métodos y técnicas. En el caso en particular de lo que nos vamos a referir el día de hoy, es la investigación para la salud. Y para no entrar en controversias o en diferencias de definición respecto a qué es la investigación en salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, que digamos es el segundo instrumento dentro de todo este marco normativo que tenemos, en su artículo 96 define perfectamente qué es lo que entiende la ley mexicana, la legislación vigente como investigación para la salud. Y de toda esta en particular nos vamos a referir a aquella que es investigación para la salud en seres humanos. Este concepto como tal no está definido dentro de la normatividad, pero la vamos a entender como esta investigación para la salud contenida en estas 6 fracciones, en donde los sujetos de investigación son seres humanos o sus productos biológicos. Hablamos de sus fluidos, de su cabello, de sus uñas, y tiene esta particularidad, ¿no? No es con seres humanos, o sea, no es que la hagan personas, sino que se investiga en las personas, y esa sería la particularidad de este campo tan pequeño, que es la investigación para la salud en seres humanos, y que está contenido dentro de la investigación para la salud y la investigación en general. En el caso de este tipo de investigación, vamos a ver cómo esta se relaciona con los comités de ética en investigación. Entonces, justo tienen ahora este primer ejercicio con base en el material que les he proporcionado. Van a tener un par de minutos para revisarlos y clasificar estas 6 investigaciones, definiendo por un lado, según las fracciones que revisamos,
qué tipo de investigaciones, y por otro lado, si ustedes consideran que con base en esta definición tan breve de investigación en seres humanos, la propuesta que están ahí recibiendo se puede clasificar como eso, como investigación en seres humanos. Para que lo identifiquen, son las columnas 1 y 2. Entonces, les voy a pedir que se remitan al material y van a tener pues estos códigos de colores, pues sea que usen la fracción o los colores, para primero, les digo, clasificar en alguna de las 5 fracciones, perdón, las 6, y por otro lado, si es en seres humanos y si no consideran que es así. Entonces, a partir de aquí van a tener 10 minutos y después al azar les voy a ir preguntando, ya sea que dispongan de micrófono o a través del chat, para que me comenten cómo clasificaron estas 6 investigaciones. ¿Tienen alguna duda con las instrucciones? Sí, doctora. Norma, ¿te fuiste? ¿Se escuchó o no se escuchó? Creo que no, tenías tu micrófono cerrado. Ah, ok. Les decía que en ese caso de la prevalencia de diabetes mellitus en difusión de pacientes confirmados con COVID-19, ahí seleccioné la fracción 3, que correspondería a la prevención y control de los problemas de salud prioritarios. Ok, ¿alguna idea de por qué te inclinaste por esta fracción y no otras? Bueno, yo pienso que como se desea conocer un porcentaje de la población que está con estos padecimientos, pues la información que se genere de aquí pues puede dar lugar a la prevención y control. Ok. Bien, ¿alguna otra idea? Yo considero que es la sección 2, conocer las causas de la enfermedad, la práctica médica y la estructura social. ¿Por Y qué no? Ok. sí, porque aparte de que sería un estudio descriptivo, quiere medir seres humanos que son a base de una unidad de análisis que son expedientes. Uh-huh. Si los pacientes que murieron por COVID tenían antecedente previo de diabetes mellitus, y eso abarca, entre las causas de la enfermedad, abarca el diagnóstico y el tratamiento relacionado con la práctica. Bueno, yo en mi entender así lo puse. Tú dices no alcanza el grado de prevención. Yo creo que más bien es para identificar las causas. Ok. Bien, ¿alguna otra idea diferente? No. No, estamos, Héctor, no respecto a tu primera compañera o a la segunda. Con respecto, creo que fue Sandra la que habló ahorita. Ajá. Sí, sí, es que realmente cuando nosotros queremos saber, porque lo que se quiere saber es la prevalencia, y cuando estamos en la prevalencia sería el primer escalón de un proceso de investigación. Queremos saber qué hay. Con eso todavía no podemos prevenir nada. Quizá sería el primer escalón para una línea de investigación que puede llevarnos a la prevención, pero aún no prevenimos conociendo la prevalencia, me parece. ¿Tú dirías, está en la fracción 1 o en la 2? Es la 2. Conocer causas de la enfermedad. Ajá. O conocer procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. Causas de la enfermedad, más bien, pudiera ser. ¿Alguna idea diferente? No, creo que no, coincido con Héctor y con Sandra. Muy bien, gracias, Abelardo. Yo también me voy por la 2. Por mayoría de votos, ¿no? Como no deberíamos hacerlo, vamos en la 3, yo opino que en la 3. Estamos viendo. ¿Quién da más? Creo que las dos pudieran tener algo de relación. El punto es definir cuál sería lo adecuada. ¿Nos habías comentado previamente que la 3? No, ¿verdad? No, en el caso no. Estaba entre 2 y 3. 2 y 3, ok. En la 3. Bien, no sé quién habla ahora, pero platíquenos por qué. Ok, en la 3, yo sugiero que en la 3
debido a que el hecho de saber, aunque sea a través de conocer cuál fue la causa, por ejemplo, de muerte, si en la muerte por COVID hubo diabetes, yo creo que es suficiente como para saber, para ayudar a prevenir. Bueno, entonces, si el problema es si están muriendo más por diabetes, a lo mejor entonces puedo hacer, claro que sí, prevención en ese punto de poner medidas más restrictivas a quienes tengan diabetes o mejor control de la enfermedad, no sé, pero sí se puede hacer prevención y control en este caso de la diabetes que por sí, que en sí va a continuar, va a repercutir también en la no mortalidad. Ok. Estamos claros, salvo que alguien diga lo contrario, que es investigación en seres humanos, ¿correcto? Córrele, Sí. córrele. Claro. Correcto. Creo que Ismael, no sé si quiere participar o simplemente tiene abierto el micrófono, habría que cerrarlo. Bien. Vamos a la siguiente, entonces, que sería el uso de Remdesivir en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID. ¿Qué opinan? Bueno, este es el estudio reina de la investigación, ¿no? El ensayo clínico. No hay absolutamente ninguna duda que es en seres humanos. Y para mí parecer, yo pienso que puede ser el 2, conocer las causas de enfermedad, la práctica clínica, médica y la estructura social, porque tiene que ver con qué es lo que está beneficiando pues al paciente en el que estamos usando el Remdesivir o en el que no se está usando Remdesivir. Perdón, Mónica, apareciste aquí en mi pantalla, entonces no sé si quieras platicarnos algo o solo fue casual. Si hay alguna otra opinión. ¿No? Sí, yo considero que debe ser la 1, dado que de acuerdo al ensayo que se está especificando, pues yo creo que se pretende conocer precisamente los procesos biológicos de cómo funciona ¿cómo se llama? ¿El óxido? No, estamos en Remdesivir. En el uso del Remdesivir. Así, en el uso de este medicamento. Entonces, se pretende realmente conocer cuál es su efecto, o sea, cómo va a funcionar. Ok, ¿qué otra idea? Bueno, si me permite, yo creo que sí es en seres humanos y que entraría en la parte de estudio de técnicas y métodos para la prestación de servicios de salud. ¿Por qué? Porque finalmente el resultado que se dé se va a poder aplicar a otros grupos poblacionales. Oiga, pero hablamos de una técnica y un método en atención. Pues no. Es que como una técnica o método no, pero el hecho de hacer un procedimiento, que en este caso el procedimiento es usar el medicamento, controlarlo con grupos y aparte ver finalmente lo de la PCR positivo, puede ayudar a posteriormente prestar esa misma atención más que servicio, esa misma atención con ese medicamento en otros grupos, pero bueno, eso es lo que creo. Ok, si hablamos de producir un medicamento, ¿en qué fracción estaríamos? Esa sería completamente la fracción 4 de 6, ¿no? Pues escuché dos voces, Daniel y alguien más. Bueno, ahí tiene el azulita que tiene un 6. Es un 6, sí, discúlpenme, y de hecho es la fracción 6. Es el 4, ¿no? ¿Fracción 4? No, sí es la 6, pero no sé por qué la puse sí, ahí. Está movida. Está movida. Pero sí, efectivamente, como insumos en la salud entraría todo lo que son medicamentos, hasta sus gasas, todo lo que son dispositivos médicos, insumos quirúrgicos, ¿no? Dentro de esta fracción. Así es. Respecto al tema de conocer las causas, nos estamos preguntando, bueno, causas en este caso, de la enfermedad y procesos biológicos, nos estamos preguntando en esta investigación qué provoca el coronavirus. No. No. Entonces, ¿en qué fracción estaríamos si ya estamos aplicando algún tipo de tratamiento?
A 3. Sí, en la fracción 3, prevención y control de problemas de salud prioritarios, aquí sí entra de manera mucho más clara, ¿no? A lo mejor indirectamente abarcamos también la fracción 1 y la 2. Bien, el siguiente Doctora, será, una pregunta. dígame. ¿Puede haber la posibilidad que en ciertos casos se pueda que aplique en 2 categorías? Sí, sin ningún problema, no son Este es el caso. mutuamente excluyentes, ¿no? Justamente este es el caso, Este ¿no? es el caso, así es. Son 2 fracciones, además de que evidentemente mientras hacemos eso también vamos comprendiendo procesos biológicos y las causas de la enfermedad, aunque no es nuestro objetivo principal. ¿Va? Okay. Vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó con este medicamento. Mientras tanto, vamos al siguiente, que son pacientes con enfermedades reumáticas y sistema inmune inhibido, un caso que también llegó a nuestros comités. Entonces, ¿qué opinan? ¿Primero es en seres humanos o no? Y luego, ¿qué fracciones? Ese del Remdesivir sí es cierto, ¿eh? Ese ensayo sí hay. Sí Sí, existe. claro, sí, fue uno de los más sonados junto con otras 3 sustancias, ¿no? Sí. Pero vamos con esta de enfermedades reumáticas. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es investigación en seres humanos o no? ¿Y cuál es la fracción? Sí, es investigación en seres humanos. Finalmente son encuestas que están dirigidas directamente con los pacientes. Ok. En cuanto al área, como que tengo ahí un poquillo de dudas. De si es en el área 4, que es conocimiento y control de los efectos nocivos de la mente en la salud. Ajá, ¿y contra qué otra? Sería contra la de... La 1. La 1, podría ser la Ok. 1. Yo creo La que sería 1 la y 1 y la 2. 1 y 2, ok. Bien, evidentemente, digo, están tomando decisiones con poca información. Los comités reciben pues, el protocolo completo. Entonces, bueno, a partir de este estamos tomando algunas decisiones. ¿Alguna idea diferente? ¿No? Ahí yo creo que también puede brincar o puede tomar algo sobre la práctica médica. Será que yo soy médico clínico, ¿verdad? Pero en el caso de que dice haber tenido síntomas asociados o haber sido diagnosticado con COVID-19, también se le preguntará acerca del tratamiento que recibió y cómo se recuperó. Y eso tiene mucho que ver, pues, con qué práctica médica o qué le han hecho a estos pacientes. Creo que igual encasillar en uno solo de los apartados está medio complicado con esta información, pero creo que sí pisaría varios en el caso de pacientes con enfermedades reumáticas, ¿no? Ok. Bien, ¿alguna idea diferente que digan, no, yo creo que ni siquiera es investigación en seres humanos? No. Puede ser, ¿no? Puede ser, Nayeli, claro que sí. Bien, pues sí, efectivamente les decía, las fracciones no son mutuamente excluyentes, creo que son solamente pues categorías descriptivas que se pueden superponer. Vamos al siguiente estudio que sería depresión, ansiedad, estigma e impacto en la salud mental. ¿Qué opinan? ¿Cierto? No sé si tenemos algunos colegas psicólogos, ¿no? Sí. Valiera la pena que participaran. Así es. Una psiquiatra. Adelante. Sí. Sí, desde luego sería conocer los procesos biológicos y psicológicos, es en seres humanos, desde luego, porque si no, no tendríamos la perspectiva de la vivencia y de la sensación y de toda la condición psicoemocional del paciente. Entonces, desde luego, va a ser conocer los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. También las causas de la enfermedad en la práctica médica y obviamente el impacto de la salud mental en la estructura social. Y va a servir a su vez para la prevención y control de los problemas de salud prioritarios. Okay. Y obviamente, y me iría también a los insumos de salud, porque se ha detectado que hay menos especialistas en el área de la salud mental que estén hay muchos implicados, pero son insuficientes, ¿no?
Ok, pero cuando hablamos de personal que atienda problemas de salud mental, no lo podemos clasificar como insumo. El insumo son cosas, Ok. por definición de la ley, ¿no? No por opinión. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? A mí me parece que es más una consulta de expertos. Ajá. Yo había Lo pensado, que bueno, perdón. quieren ver es allí, o sea, sí la depresión, pero ya, como que es entrevista a expertos o como una consulta a expertos. Entonces, considerando eso, no es en sí siquiera una investigación. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Es en seres Yo humanos o no? yo estaba pensando que no es en seres humanos, porque en realidad estás abarcando información relacionada, pero ni son datos personales, ni son elementos extraídos de una persona. Entonces no estás experimentando con ellos, estás abordando experiencia sobre el tratamiento. Entonces me hace que no es un experimento que tenga que ver con que sea en humanos. La información es completamente de expertos, aparentemente con lo que dice. Y para mí que es investigación de conocer procesos biológicos y psicológicos, o sea, área 1. Claro que no deja de pisar otras cuestiones como lo mencionaron anteriormente. Claro, ¿qué opinan los demás? Yo estoy de acuerdo porque al inicio dice, esta propuesta busca reflexionar. O sea, no es investigar, no es encuestar, no es... Entonces se ubicaría en el 1 y ciertamente también yo creo que con esta reflexión se busca conocer ciertas causas que puede ser la enfermedad, pero en ningún momento está planteándose que se vaya a realizar en seres humanos. Ok, pero desde su perspectiva no es en seres humanos. Bueno, sí. No, pero dice que se va a entrevistar a expertos, a personas que conocen del tema. Ajá, recuerden esta diferencia, esta precisión que hacíamos al principio, con seres humanos y en seres humanos. Bueno, sí, es en seres humanos, o sea, porque finalmente el miedo, la depresión, la estigmatización tiene que ver con seres humanos, no con... Ok. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? Yo, una opinión, yo pienso en realidad que no es con seres humanos, porque en realidad nada más lo que estamos, digamos, analizando es, viendo la opinión de algunos expertos. Ellos pueden decir nada más la experiencia que pueden tener o cuestiones de una opinión personal. Sin embargo, pues no estamos involucrando directamente a las personas que, o sea, no están involucradas directamente a las personas, simplemente ellos opinan lo que ellos consideran, pues sí, una opinión profesional nada más, pero consideraría que no están involucrados seres humanos. Y sí estoy de acuerdo con que sería el punto número 1 de conocer esos procesos, pues más bien psicológicos. Perdón, pero es que los especialistas podemos tener información a través de la literatura, pero también obtenemos las opiniones o la experiencia en la práctica clínica. Ya ahí es en términos de experiencia médica. Entonces, sigo pensando que sí es en seres humanos. Es en seres humanos. Ok, miren, con las debidas proporciones vamos a usar una analogía. Imaginemos que hay un investigador que está estudiando conejos. ¿Ah? Sí. Y lo que quiere hacer es preguntarle a médicos veterinarios el comportamiento, sobre los comportamientos de los conejos en situación de estrés, ¿no? O cuando son domesticados. Vamos a consultar igual especialistas, por esto diríamos que es una investigación en seres humanos. Pues no. No, porque la información la estamos obteniendo de manera indirecta. Les decía, en realidad en la ley no está como tan tajante o bien definido cuándo es en seres humanos y cuándo no, pero la característica que guarda a partir de los códigos internacionales o de cómo se ha caracterizado es que, sí, como lo decían por ahí, se experimente en los seres humanos, ¿no? En sus percepciones, etcétera. Esta, digamos, es una tercerización, ¿no? O sea, sí obtenemos efectivamente la experiencia de los clínicos, pero no vamos y le preguntamos directo al paciente. Por esta tercerización que se hace, sobre todo porque el especialista no va a compartir sus datos sensibles, sino va a compartir justo eso, su punto de vista como experto,
no se clasifica como investigación en seres humanos, especialmente porque esta en particular va a explorar también un poco la parte reflexiva, digamos, ¿no? O sea, ¿qué datos tenemos hasta este momento? ¿Cuándo sería o cómo cambiaría el sentido? Que al final, como ya se habrán dado cuenta, todo está en el diseño metodológico, ¿no? Cuando cambiamos este sentido y sacamos a los expertos y entonces vamos y le preguntamos directamente al paciente que está sufriendo estas condiciones, entonces, pues decimos ya se convierte en seres humanos y entonces, bueno, tiene ya otras implicaciones. Y bueno, vamos a pasar con una que es más controvertida todavía. Bueno, esta se las ponía porque igual que la primera, fíjense que nos han estado llegando muchos casos de este tipo. Sobre todo, por ejemplo, en los análisis de percepción corporal, preferencias en el consumo, también ha habido algunos casos, y genera, bueno, estas mismas inquietudes. ¿Pasa? Porque esto va a determinar si pasa o no por los comités. Y bueno, vamos ahora sí, como les decía, con la más controvertida, que es el uso de dióxido de cloro en personas sospechosas de COVID. ¿Qué opinan? Es en seres humanos e impacta en el control y en la producción de insumos. Adriana, Sí. te nos fuiste, pero entendí fracción 3 y fracción 6. Perdón, sí, directamente impacta en lo que es la producción de insumos y en el control de la salud de problemas prioritarios. Ok, ¿alguna idea diferente? En mi opinión, pienso que queda más en el punto número 5, donde es estudio de técnicas y métodos para la prestación de servicios de salud, porque aunque no sea un método que, digamos, esté debidamente validado para muchos, pues finalmente es un método que mucha gente está utilizando para ver si tiene algún efecto positivo en cuestiones de salud. Pero no está validado. Pero hablamos de método de insumo. Pues yo me voy por parte de un método. Ok. ¿Los demás qué opinión tienen? Bueno, decían por ahí no está validado. No está validado. Sí, o sea, no está validado, pues, pero, o sea, aún así, aunque no está validado, hay muchísima gente que lo está utilizando como un método, según ellos, para poder contrarrestar los efectos de la enfermedad. O sea, no está Pero validado. entraría como un medicamento, ¿no? Como si fuera algo relacionado con algún medicamento. Al final recuerden que un método es una forma de hacer las cosas, ¿no? Yo hice la analogía de que era similar a lo de cloroquina. Ok, cloroquina sí está validado para otro tratamiento, ¿vale? Pero finalmente están buscando ver si funciona para COVID-19. Finalmente ya sabemos a través de una serie de estudios que no funciona. Entonces, para mí que sí es control de los problemas, en una investigación con algo que pues puede ser anecdótico si lo quieren, pero que bueno, yo creo que entra dentro del 3. 3, ok. Sí, yo también creo que es en el 3, ya que pasó por todo un proceso de análisis, revisión y de verificación hasta llegar a la conclusión de este no funciona. Ok. Sí. ¿Alguna otra idea? No, estoy totalmente de acuerdo. Recuerden que... perdón, Héctor. No, porque justamente en eso tiene mucho que ver, ¿no? La realización de investigación. No funciona. ¿Qué tal con que si hubiese funcionado? O sea, lo desechamos porque no sirve para nada el dióxido de cloro, pero ¿qué tal con que hubiese funcionado? Entonces, pues ahí sí le hubiéramos dado todo el crédito, ¿no? Exactamente. Bueno, justo ahora no nos estamos preguntando si funciona o no. Sí, claro. Porque para clasificar en un inicio, y bueno, no lo digo como por regaño, ¿no? No. Sino porque justamente es lo que se nota, ¿no? O sea, antes de la clasificación surge como la idea de, ¿está validado, no está validado? ¿Sirve, no sirve? ¿La gente lo usa, la gente no lo usa? Y es un paso, digamos, posterior al análisis que deberían hacer los comités. Entonces, bueno, vamos a ver de forma... Una pregunta nada más, doctora. Entonces, el desechar, por ejemplo, un protocolo, por el simple hecho de que no está totalmente validado, está mal, ¿verdad? Desde un inicio, bueno, conceptualmente hablando. Pues no vamos a hablar de bien y mal, ¿no? Vamos a hablar de casos específicos. Ahorita justo no vamos a retomar
ya el dictamen, ¿no? Tal cual. Ajá. Eso lo vamos a ver al final y vamos a ver estas implicaciones precisamente en los dos casos más asociados. Uno que parecía ser un producto como con mayor evidencia científica, que era el Remdesivir, y el otro caso con dióxido de cloro, pero lo vamos a dejar al final. Les pido poner pausa y ahorita al final vamos a retomar justo esto. Bien, para continuar, vamos entonces a resumir las conclusiones. Evidentemente, por favor, confírmenme si ahora están viendo un Word. Sí. Sí. Gracias. Evidentemente, como bien decían, pues no es que cada investigación esté agrupada en una sola fracción. Evidentemente puede tocar varias. Sabemos que todas prácticamente van a tocar la fracción 1 y la 2 de manera indirecta o de manera indirecta. Pero bueno, aquí recogemos algunas de las opiniones que ustedes pusieron, sobre todo por la solidez en los argumentos. Y del lado derecho están viendo si consideramos que es una investigación en seres humanos. Vemos que en el caso de los productos de limpieza y en el caso de la reflexión acerca de los trastornos de depresión y ansiedad, no se consideran seres humanos, toda vez que no se van a usar como sujetos de la investigación. No porque no usen seres humanos, sino porque no se usan como medios para los fines de investigación. ¿Ah? Entonces, bueno, este es un resumen. Eso en realidad lo único que va a hacer es eso, describir los tipos de investigación, y a partir de eso pues podemos tomar decisiones. Y disculpen, pero es la hora de tirar la basura, entonces seguramente están escuchando el camión. Bueno, bueno, ya se los había puesto acá. Vamos a avanzar a otro tema, que son el tema de los comités y la investigación. Como les decía, solamente vamos a hablar para efectos de esta presentación, de los proyectos o protocolos de investigación para la salud en seres humanos, y en este caso de cómo estos se relacionan con los comités. Como saben, participan 3 comités en la evaluación de estos proyectos. En un caso sui generis, que solo ocurre aquí en México, porque en otros países estos 3 son un solo comité. Pero aquí los tenemos separados en 3, que es el comité de investigación, el de bioseguridad y el de ética en investigación. Los del lado derecho, que es el de investigación y el de bioseguridad, que coordina y ejerce sobre ellos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como la COFEPRIS. Ellos dictan los lineamientos y formas de trabajo, regulación y todo lo que compete a estos comités. Y en el caso de la Comisión Nacional de Bioética, pues los comités de ética en investigación. Entonces, la ley acota que todos los proyectos de investigación tienen que pasar por el comité de investigación, y solamente aquellos que son en seres humanos, que ya vimos más o menos cómo distinguirlos, van a pasar por el comité de ética en investigación. Y en el caso de que tengan algunos otros aspectos de bioseguridad, como el manejo de bichos contagiosos, o también me parece que es para radiaciones, entraría el comité de bioseguridad, de los cuales de estos 2 pues no vamos a hablar el día de hoy. Nayeli, una pregunta. Dígame. En el caso de aquellos protocolos donde únicamente se usan líneas celulares ya establecidas, ¿ahí también se tendrían que someter al comité de ética en investigación? Asumimos que las obtuvieron de personas, ¿no? No, de hecho son líneas celulares ya compradas, son ATCC. A ver, platíqueme un poco más, porque como recordará, mi formación no es precisamente en ciencias médicas, entonces platíqueme un poco más. Sí, mira, de hecho, el ATCC es un reservorio de líneas celulares, en donde tú las puedes comprar. Entonces te dan un certificado de dónde viene la célula, todo esto, pero básicamente es como si tú fueras a la tienda y compraras un paquete de células y ya trabajaras con ellas. Entonces, en ese caso sí se aplicaría también. Pero justo me sigue surgiendo la duda, ¿cuál es el origen? ¿Son de estas artificiales? Porque creo que ya hay algunas, ¿o son de la célula? Por ejemplo, en el caso de las células GILA, las células GILA pues son originarias de una mujer. Células de una mujer, Henrietta Lacks. Pero hay un detalle que quisiera participar. ¿Perdón? Tenemos un detalle ahí muy interesante. No es cierto que es como cualquier tienda ni como comprar cualquier producto. De hecho, los distribuidores de ATC o ATCC firman o solicitan que se firme una carta de compromiso y una carta de confidencialidad con declaración de uso de la línea celular. No es cierto que nada más la compra cualquier persona.
Y sobre todo, para ejemplificarle más o menos, Fernando. Piden un certificado de resguardo y efectivamente la célula finalmente viene de un tejido humano. Y lo que es más interesante, ahí también ya se involucra el Comité de Bioseguridad, porque a menos que se especifique claramente cuál es el tipo de manipulación que se va a hacer sobre ese tejido, que finalmente, aunque sea una célula, es parte de un tejido, entonces también se requiere la aprobación de no solo de bioética, sino de investigación y también de bioseguridad. De bioseguridad. Ok. Gracias. Bueno, justo con esto responden. Precisamente como está comprendido en la ley, justo es seres humanos, no importa si son mexicanos o extranjeros, si ya murieron o siguen vivos, y sus productos biológicos, que serían todos los fluidos, incluidos pues sus células, ¿no? Bueno, regresando a este tema, pues vemos aquí la interacción de los comités. Una duda, doctora. En cuanto a estos comités, bueno, la plática o el taller está enfocado sobre todo a los del comité de investigación, pero en cuanto a los comités de investigación y los de bioseguridad, ¿también tienen que estar registrados ante la COFEPRIS? Así es, sí tienen que tener registro ante la COFEPRIS con las características y los lineamientos de sus propios trámites. Pero sí tienen que estar registrados. Por ejemplo, si aparte se tiene que llevar a cabo la evaluación por el Comité de Ética en Investigación, ¿tiene que haber previamente pasado la autorización por los otros comités para que pueda pasar a revisión? Igual lo abordaremos más adelante, pero depende mucho de las instituciones, ¿no? Hay algunas que el proceso es paralelo, es decir, entra el protocolo a los 3 comités y corre eso en paralelo, con opiniones independientes y ya, ¿no? Cada quien decide qué le cambia y qué no al protocolo. Hay otros casos en los que es secuencial, recibe investigación, casi siempre, porque es su obligación como ver toda la investigación, y a partir de eso filtran los que se necesitan que vayan a bioseguridad y a ética en investigación. Puede ser igual en cadena, primero a ética y a lo mejor después a bioseguridad, o en paralelo entra ética y bioseguridad, según sea el caso. Pero esa es una decisión más bien de las instituciones. La ley solo marca, digamos, en qué casos necesitan las 3, las 2 o una sola aprobación. Pero eso lo determina la institución. Y en el caso de manejo de animales, ¿en cuál entraría? No, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que era un poco lo que les decía al principio. Este tipo de comités, supongo que los de investigación deben participar y a lo mejor bioseguridad en algún punto, pero en el caso de ética en investigación no participa en los temas de animales. Ahorita, si quieren, al final les retomo un poco el porqué. Nada más, bueno, perdón que te interrumpa, Nayeli. No se preocupe, doctor, dígame. Mira, y para contestar un poquito la pregunta de Estela, porque finalmente mi formación inicial es veterinaria. Evidentemente, nosotros para hacemos investigación con animales, necesariamente tenemos que entrar al CI. Obviamente no entramos al de ética en investigación, pero sí que tenemos que entrar al comité de investigación y ahí mismo se analizan algunas cuestiones de la ética asociada a los derechos de los animales. Inclusive, también contestando a la pregunta o a la respuesta anterior a Abelardo, aún en líneas celulares animales hay que entrar al comité de investigación porque de la misma manera necesitamos manejar una serie de documentos y cartas de utilización de esas líneas, ¿no? Perdón que te haya interrumpido. No se preocupe, de hecho... Ajá. Perdón, de hecho, precisamente sí, tenemos 2 comités, los comités de investigación y los comités de ética en investigación, que es una cosa aparte. Entonces, prácticamente todos los protocolos van dirigidos al comité primero de investigación y ya después, si tienen alguna implicación ética, ya son turnados al siguiente comité. Bueno, ahí sería, en el caso de ética en investigación de los de la Secretaría de Salud, que sean en seres humanos, independientemente de si tienen o no cuestiones éticas. La otra es, pues, esta figura de los ICUALES, que esos los coordina Zagarpa y en su caso las instituciones, en donde son específicos para el manejo de animales. Pero bueno, regresando a esto, vamos a distinguir 2 conceptos importantes porque esto justo surgió en sus diagnósticos y ha surgido también como consulta, sobre todo por el tema de la emergencia sanitaria. Distinguir la aprobación respecto de la autorización.
La aprobación, digamos, va a ser como un visto bueno de la propuesta, y la autorización va a ser justo eso, como el ejercicio de autoridad que nos va a permitir echar ya la propuesta a andar, digamos, ya hacer el reclutamiento de personas. Entonces, en ese sentido, la aprobación de los comités de ética en investigación es necesaria en los casos que marca la Ley General de Salud, que se investigue con seres humanos, para este caso en particular, pero no va a ser suficiente para que un investigador vaya, corra y empiece a hacer su investigación. O sea, puede tener ya la aprobación, pero todavía le faltan elementos para hablar de que ya su propuesta está autorizada. En ese sentido, todas las propuestas de investigación en seres humanos tienen que estar aprobadas y autorizadas, dependiendo de cuál sea el caso, de entre 3 a 5 instancias. Y entonces vamos a ver, como les decía al inicio, que en la generalidad de las investigaciones vamos a requerir la aprobación siempre del comité de investigación. En ocasiones, cuando hablemos de seres humanos, las de ética en investigación, y en ocasiones, cuando tengamos ciertos aspectos, en el de bioseguridad. Una vez que tenemos estas 2 o 3 aprobaciones, o una, si fuera el caso, necesitamos la autorización del titular a través de los procedimientos que la misma institución determine, que a lo mejor no es el titular, puede ser a través de su dirección de investigación o su coordinación o alguien representante. Pero sí necesita la autorización final, digamos, es del titular de la institución. Eso en prácticamente todos los casos. En algunos casos, bueno, no vamos a tener bioseguridad, solo investigación y solo ética, pero volvemos a lo mismo, necesitamos la autorización del titular. Hay otras que marca, bueno, esto les decía en la generalidad, hay otras investigaciones que se marcan en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que estas van a requerir además autorización de la Secretaría, o lo que es lo mismo, autorización sanitaria o autorización de la COFEPRIS, como le quieran llamar, es igual. Y según los artículos que señala este reglamento, son tipos muy específicos. La primera son aquellas investigaciones que son experimentales y que se llevan en comunidades. Me parece que la ley, cuando habla de comunidades, se refiere a pueblos originarios. Cuando se hacen seres humanos, y lo que pretende es investigar nuevos recursos profilácticos, de diagnóstico, terapéuticos, de rehabilitación, o para modificar los ya conocidos. En seres humanos, para lo que es investigación farmacológica, es decir, los ensayos clínicos con medicamentos de investigación en cualquiera de sus fases, que van de la 1 a la 4. En el tratamiento de urgencia en condiciones que amenazan la vida, que vamos a ver un poco más adelante. Otros nuevos recursos o modalidades diferentes de las ya establecidas. Ahí les pongo algunos ejemplos de lo que marca este reglamento, pero cuando hablamos de otros nuevos recursos son todo lo que la ley no contempla. Y el uso y manipulación de ADN recombinante y microorganismos patógenos, que esto, si alguno de ustedes investiga, pues no lo voy a engañar, y entonces mejor le recomiendo revisar el artículo 88 en sus 5 fracciones para revisar exactamente en qué casos. Y en esos casos, entonces hablaríamos de que la investigación requiere ser aprobada por varias instancias. Primero los comités, como vimos en los casos anteriores, el titular otra vez con los procedimientos que determine, y en estos casos que se marcan aquí también van a requerir autorización de la COFEPRIS. Y esto se vuelve particularmente importante porque justo por ahora los temas de investigación en COVID, la mayoría caen en estos rubros, entonces no se pueden implementar hasta que no tengan la autorización de la COFEPRIS, so pena de caer prácticamente en un delito. Entonces, pues bueno, esta sería por ahora. Ya regresamos un poco más de la mitad. Entonces, salvo su mejor opinión, vamos a hacer un breve receso para que hagan el refill de sus vasos de agua o café, vayan al baño o cualquier cosa que necesiten. Y en 10 minutos regresaríamos. Dígame. Nayeli. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? A lo mejor mientras la gente va a tomar el vaso de agua, o si usted va a tomar el vaso de agua. Me da mucha curiosidad lo que dice en cuanto a que las investigaciones tengan que llevar la autorización del CI y el CEI y el titular de la institución. En el caso de, como en el hospital materno-infantil, donde se revisan protocolos de
la gran mayoría son protocolos de estudiantes de posgrado que van a hacer una investigación para terminar su especialización. Los dos, siempre entramos los dos comités, el de investigación y el de ética en investigación. Claro. Una vez que están aprobados y autorizados estos protocolos, entonces requerirían un documento por parte del titular de la institución, y entonces estoy pensando que el titular de la institución tendría que ser el director del hospital. Sí, así es, se define como el director o titular de la institución, pero les comentaba que no es en todos los casos. Algunos, o sea, digamos, este es un tema que no solamente atañe a los procesos de los comités, sino que está, imagino, en un manual de procedimientos más grande, que es el de todo el hospital, y que define cómo se llevan a cabo las investigaciones, que obviamente está acorde a toda la Ley General de Salud y al reglamento, y a lo mejor ahí se ha definido que no apruebe el titular, que a lo mejor solamente se registren en la dirección de enseñanza o de investigación, Ajá, así es. previo dictamen de los comités, y a partir de ahí empiecen a correr. Pero no creo, digo, salvo que me digan lo contrario, que en ningún caso, precisamente ya con la aprobación de los comités, el investigador ya en ese momento pueda correr e ir a reclutar. Creo que sí, normalmente en los establecimientos hay un paso previo, en donde se dice la institución, como representantes a lo mejor del titular, toma conocimiento de que la investigación empieza ahora, ¿no? Incluso algunos marcan fechas ya de inicio, ¿no? Que le dicen, tiene vigencia de tal a tal fecha y puedes usar estos pacientes. Así, cuando se hace el dictamen, se manda una copia a enseñanza y una copia al director. Y así es como él está enterado de que se va a llevar a cabo un protocolo de investigación. Sí, digo, o sea, no están incurriendo en ninguna falta. Y pues si sometieran a COFEPRIS, que fuera el caso, sí requieren estas cartas expresas del director, de donde acepta la propuesta, porque hay recursos, porque está bien, ¿no? Muy bien, gracias. Perdón, ¿y ahí no sería importante que dentro del comité también perteneciera alguien de enseñanza? No. Híjole, es un tema discutible que tiene que ver con integración, porque dependerá del cargo que tenga, ¿no? Si es un cargo directivo, no puede estar dentro del comité. Por el conflicto, ¿no? Así es. Así es. Bien, entonces, déjenme ir por agua, regresamos a las 4:30, ¿sí? Sale, gracias. Bien, si están listos, podremos continuar. Listos. Perfecto. Bien, entonces retomamos esta idea de que algunas investigaciones van a requerir la aprobación también de la COFEPRIS, según lo que contempla el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y estos artículos que están viendo en pantalla. Entonces, ahorita al final quizá podamos retomar eso, pero les voy a contar un caso adaptado que por supuesto no nos pasó. Y ustedes al final pues me dirán si era correcta esta conclusión. Imaginemos que soy un investigador que ha concluido que las pruebas PCR, el piquete de nariz de las pruebas PCR duele horrible y que hay mucha gente a la que pues no le gustan las agujas, ¿verdad? Entonces, pues cree, a partir de su experiencia profesional, que puede diagnosticar la presencia de COVID en orina. Entonces, su proyecto básicamente propone que podemos recolectar entre 3 y 5 mililitros de diversos voluntarios y ver si ahí podemos encontrar el diagnóstico de COVID. Evidentemente, ¿no? A diferencia de los otros, implica menos molestia para las personas e incluso a lo mejor hasta sin riesgo, ¿no? Porque pues de por sí es un fluido que ya iba a tirar, ¿no? Entonces pues no hay mayor problema, no hay dolor y pues con la aprobación de su comité de investigación, el de ética de investigación y su titular planea empezar mañana prácticamente a reclutar a sus voluntarios. Entonces, eso se los dejo ahí en el pensamiento y lo retomamos al final. Bien, ahora sí, para aquellas personas que ya se me habían adelantado un montón, vamos con el siguiente ejercicio, que sería a partir de esto que hemos visto de los comités. En el caso de las 6 investigaciones que vimos, si requieren la aprobación de un CI,
es la columna, me parece que es la 3, y en su caso, ¿qué instancias deberían aprobarlas? ¿El titular y la COFEPRIS, solamente el titular o quién? Entonces, a partir de acá igual tienen unos 5 minutos, ¿no? Porque creo que ya habían escrito algunas cosas, ya conocen las investigaciones. Entonces vamos a definir estas dos. Requieren la aprobación de un CI, que es la columna 3, y quién autorizaría, que es la 4. Bien, si están listos, entonces vamos a continuar. Y vamos con la primera propuesta, que eran las preferencias en el consumo y uso de productos de limpieza y sanitizantes para el hogar. ¿Tiene que ser aprobado por un CI? No. No. Definitivamente que no. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ya habíamos dicho que no era una investigación en humanos, entonces no tendría por qué pasar por un CI. Ok. Regularmente cuando las investigaciones no son en humanos, difícilmente van a tener que pasar por un CI. Así es. No, de hecho, así es, ¿no? O al menos como lo contempla la normatividad vigente, La normatividad, así es. No. Bien. Sí, que es más que nada una investigación de mercado, nada más. Exactamente. La siguiente, prevalencia de diabetes en defunciones de pacientes confirmados con COVID. ¿Requiere investigación del CI? Perdón, de aprobación del CI. Sí. Sí, claro. Sí. Okay. Claro, sí. Por aquí Adriana Cárdenas nos compartía que Remdesivir sí requiere aprobación de comités, entiendo. Ajá. Pero estamos en prevalencia de diabetes. Sí, pero habían comentado que sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, si quieren de una vez retomamos también lo otro. ¿Quién debería aprobar entonces? ¿La primera requiere aprobación de alguna instancia? No. No, pues claro que no. Ok, la siguiente, prevalencia de diabetes. ¿Qué instancias deberían aprobarlas? Sí, el titular y COFEPRIS, ¿no? Titular nada más, ¿no? Sí. Nada más titular. Por ahí alguien dijo COFEPRIS, No. ¿por qué? No, a lo mucho el titular de la institución. Porque son pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID. Y de acuerdo a lo que usted nos comentaba, doctora, ahorita COFEPRIS está normando todo aquello relacionado con la pandemia, con todo lo emergente de COVID. No, lo que les comentaba era que en el reglamento de la Ley General de Salud, independientemente de la pandemia, están clasificados en algunos artículos aquellos tipos de investigación que deberían ser aprobados por la Secretaría a través de la COFEPRIS. Entonces, justo ahora en pantalla están viendo cuáles son las que deberían ser aprobadas. ¿Esta entraría dentro de esas modalidades? No. Prevalencia de diabetes, no. COFEPRIS, no. Porque además se supone que son los expedientes, entonces no se necesita COFEPRIS. Ajá, porque pues básicamente no lo estamos viendo en ninguno de estos artículos, salvo que alguien me diga, sí, estoy seguro que es en este artículo. No. ¿Cómo ven? No, definitivamente que no. Bien, vamos a avanzar entonces a Remdesivir. Requiere aprobación de... Buenas tardes. Dígame, buenas tardes. De los dos. El doctor Carrillo, traigo aquí cierta problemática con el Zoom, pero a mí me queda la duda si este estudio de prevalencia requiere o no la aprobación de un comité de ética, dado que estamos trabajando con pura información, básicamente, ¿no? Estaríamos trabajando pura información de lo que vendría a ser un estudio de tipo descriptivo y que si bien se está haciendo sobre seres humanos, pero es algo que ya no estamos, por decirlo de alguna manera, tocando a pacientes. En el artículo 17 del reglamento, pues se quedaría clasificado como una investigación sin riesgo, ¿no? Y entonces, bajo ese sentido, pues a lo mejor no debería estar valorada por un comité de ética. Ok, ¿alguien opina algo contrario o le ha pasado igual
Sin embargo, tenemos que preservar los datos del paciente, porque vamos a investigar algunos datos y el mismo reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud nos dice que tenemos que guardar la confidencialidad, y entonces eso sí tiene que ver con ética en investigación. Pero dice el objetivo del estudio que no se recolectarán datos personales de los expedientes. Solamente se va a detectar la prevalencia de diabetes. Adriana, entonces para usted no requiere aprobación del Comité de Ética en Investigación. Yo considero que nada más de la institución, del titular de la institución. ¿Los comités no? ¿Ninguno? El comité de investigación, por supuesto, tiene que valorar esta investigación, pero el comité de ética en investigación, dado que no estamos tocando aspectos de un ser humano, y lo dice el reglamento, insisto, en el artículo 17, considero que no debería de estar revisado por el comité de ética. Ok, vamos a... Yo también. A revisar. En el ejercicio anterior se comentaba que el hecho de que se comentaba, de hecho ya al final también ya puso usted las respuestas, que ese sí entraba al comité de ética en investigación. Ok, bueno, miren, vamos a reflexionar, porque al final este es un ejercicio académico. Entonces, justo nos comentaban del artículo 17. Sí. ¿No? ¿Qué es esto? Sería el artículo 17 en su fracción primera, investigación sin riesgo. Okay. Nada más que el artículo 17 justamente está en el título segundo, donde habla de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Y a la hora de que revisen un expediente, pues ni modo de que le tapen el nombre. De cualquier forma van a saber cómo se llamaba el individuo. Hola. Y por el hecho de ser en seres humanos, que fue el ejercicio anterior, sí entra. Claro que sí. Sí es como ese sí es en seres humanos, sí entra para su evaluación. Ok, pues yo me siento muy orgullosa de ustedes porque fíjense que justo creo que el sentido del aprendizaje es provocar este desequilibrio mental, ¿no? Confundir y eso para que veamos que realmente están aprendiendo y no solamente están viendo la pantalla. Es angustia. Angustia, exactamente. Pero miren, esta confusión que ahora están presentando por el artículo 17, si se dan cuenta en el texto del 17, que bueno, no es que no quiera que lo lean todo, no expresan nada sobre los comités. Lo único que hace es describir tipos de investigación similar a las primeras fracciones que vimos. Entonces, esta confusión que expresaban es porque hace unos años en el reglamento sí había esta excepción, ¿no? Cuando hablábamos de investigación sin riesgo, se decía que no requerían consentimiento informado y entonces asumíamos que pues no requerían pasar por el comité y de ahí como que se creó esta idea. Sin embargo, suponemos, esta es una suposición o una conclusión a la que hemos llegado, que por los temas de protección de datos se derogó. Y entonces ahora el historial clínico o la condición clínica está clasificada no solamente como dato personal, que bueno, ese es el nombre, su teléfono, etcétera. La condición clínica está clasificada como dato sensible, ¿no? ¿Qué implica eso? Que requiere mayor protección que los datos personales. Como bien decían por ahí, el criterio no es si la investigación es sin riesgo, con riesgo mínimo, con riesgo máximo, si está en la fracción 3 de las primeras que vimos, en la 5, sino la condición para que pase por el Comité de Ética de Investigación es que sea investigación en seres humanos, ¿no? Una vez que hemos clasificado eso, entonces esta de prevalencia, de la que hablábamos hace un rato, sí entraría para revisión del comité. Entonces, bueno, esto por lo que les comentaba de cómo se derogó. Entonces vamos a tomar notas por aquí. Bueno, ya vimos que los productos de limpieza no tienen razón de ser. Y ahora vamos con... Entonces, bajo este supuesto, prevalencia de diabetes sí requiere aprobación del Comité de Ética en Investigación.
¿Y qué opinan? ¿Quién lo tendría que aprobar? ¿El director, COFEPRIS o ambos? ¿Solo el director? ¿Alguien opina algo diferente? Yo creo que ambos. No, el titular nada más. Ok, los que dicen COFEPRIS, ¿por qué COFEPRIS? Porque se va a manipular porque se le va a dar el tratamiento a un número de pacientes para ver los efectos que tiene. Estamos en prevalencia de diabetes. Ay, perdón. Sí. Okay. No se preocupe. Entonces, ¿qué opina? ¿Siempre sí COFEPRIS o ya no? No, claro que no. COFEPRIS no tiene nada que ver ahí. No. ¿Los demás? ¿Alguien que sea defensor de la COFEPRIS aquí? ¿No? Bien, entonces nos quedamos con aprobación del director. ¿Es correcto? No estamos incidiendo sobre ninguna de las fracciones que se prevén para autorización sanitaria. La siguiente es uso de Remdesivir. ¿Qué opinan? ¿Requiere aprobación de comité? Sí. Claro que y sí. de ambos. Sí. De COFEPRIS. y de titular. Sí, de también. De todos, Vamos. ¿no? Sí. La bendición también de las mamás de los doctores, ¿no? Que van a aplicar el protocolo. De todos. Ok. Así es. Ya también nos comentaba Adriana Cárdenas en el chat que sí, CI, COFEPRIS, también el director no lo podemos omitir. Y consentimiento informado. Y consentimiento informado también, vamos a ir en un rato para allá. Pacientes con enfermedades reumáticas, esta encuesta que se les va a aplicar, ¿qué opinan? ¿Requiere aprobación del SEI? Del CI. Sí. ¿Qué dicen los demás? Y del director. Primero del CI, ¿alguien dice no pasa por el CI? Sí, sí pasa por el Sí, CI. Sí pasa. Sí, y el titular o el director. Es el que autoriza. ¿COFEPRIS? No. No, COFEPRIS no. Ok. No hay riesgo sanitario. Recuerden que más que nada no está clasificado en las fracciones que vimos, acuérdense. ¿No? Cuando les pregunten si requiere COFEPRIS sería por la clasificación de los artículos que dice que requieren autorización de la Secretaría, porque si no nos super confundimos si es porque es COVID, sí COFEPRIS, porque me caen mal, no COFEPRIS, ¿no? Tengan cuidado con eso, que aparte son latosos, ¿no? Depresión, ansiedad, estigma, impacto en la salud mental. ¿Requiere aprobación del CI? No. No. No, porque eso es No. una cuestión. Ni autorización. Trastación. Ok, llegamos a la conclusión definitiva de que pues, no es materia del CI. ¿Sería solo el titular? Sistema ¿O el director? No. Pues No, de ninguno, ¿no? ya que no se van a reclutar pacientes, el titular representa la capacidad del establecimiento para proporcionar recursos y, digamos, la conformidad con usar o incluir a su población, ¿no? A sus pacientes. Pues en este caso no nos habla de que pues, sea población de ahí, habla de especialistas en general, entonces no. Y por último, vamos con dióxido de cloro. Son ejemplos del proceso por el cual se tiene. Sí, por todo. Sí requiere. Ese sí, COFEPRIS. Ok, ¿qué dicen? ¿El CI sí? Sí, sí. También. ¿Director? Director y COFEPRIS. Sí es. Ok. Bien, Sí. Por pues la investigación en humanos y por lo que dijo de Secretaría de Salud. sí. Creo que alguien está haciendo ahí algunas reflexiones ajenas al curso, entonces si gusta apagar su micrófono, por favor. Derecho extendido. A ver, veamos. Creo que Expandido. Héctor Manuel, si nos ayuda a apagar su micrófono, por favor. Es que no sé si era el suyo, es el único que parece estar sonando. Gracias. Bien. Espero que... Lo tenía apagado. ¿Ah, sí? Bueno, creo que ya. Bien, espero que este ejercicio, que es muy rápido, nos ayude a resolver esta confusión. Acuérdense que el hecho de que sea una investigación sin riesgo o con riesgo mínimo ya no es un criterio, quizá nunca lo fue, para determinar si pasa por el CI.
Evidentemente, como ya vieron al inicio, hay muchas, o sea, los CI reciben muchísimas propuestas. Entonces pueden ir creando mecanismos justo para no tener que leer todos estos protocolos, ¿no? Definir, por ejemplo, para los protocolos sin riesgo, a lo mejor un formato ya prediseñado que les va a permitir hacer una revisión más ágil, pero pues no se pueden exentar definitivamente de la aprobación del Comité de Ética en Investigación. Y vamos a avanzar a otro tema. Esta también fue una consulta que nos llegó ahora durante la pandemia y nos preguntaban si ya que tienen la aprobación de un CI podrían implementar su protocolo de investigación e iniciar el reclutamiento en voluntarios. Como ya vimos por la normatividad, es un tajante no, no se puede. Y es muy importante que los integrantes, particularmente los presidentes o los vocales secretarios, que son los que emiten los dictámenes, tengan muy claro que su función no es autorizar las investigaciones, es aprobarlas, es determinar que cumplen con los aspectos éticos requeridos en toda la normatividad y que pueden ser implementadas. La autorización, pues ya vimos, les corresponde a otras instancias. Y esto es muy importante porque, les digo, cuando hacemos una investigación que requiera la aprobación de COFEPRIS, puede no pasar nada, ¿no? Pero puede ser que tengan un enemigo acérrimo dentro de sus instituciones y vaya y los acuse con COFEPRIS o con el órgano de control interno o con quien proceda, que son de hecho los casos que han llegado a la comisión. Y entonces, pues les va a iniciar un proceso que al final va a ser perjudicial pues, para quien hace esa investigación, porque estaría completamente fuera de la ley, las multas no son nada baratas y en algunos casos alcanzan el carácter penal. Entonces, bueno, tener en cuenta esto es muy importante porque justo ahora por la emergencia sanitaria se creyó, empezaron a preguntar, no sé por qué justo ahora, que si ya tenían su comité de la aprobación de un comité de ética de investigación, si ya podían empezar a implementar y algunos de hecho ya estaban implementando con, pues eso, ¿no? Como la bendición de los comités de ética en investigación y pues no era el caso. Entonces, dominar muy bien la regulación es importante para evitar este tipo de conflictos. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, algún comentario, lo que quisieran que abordáramos, o que no haya quedado suficientemente claro. Una duda. Adelante. Sí. En cuanto al tiempo de aprobación que va a durar esa resolución de ese comité de ética en investigación, ¿qué vigencia tendría? Porque a veces, bueno, uno a veces somete un protocolo, pero se deslindan más líneas que pues obviamente ya, aunque caen del tema principal, pues ya se está trabajando otras cosas. ¿Tendría un periodo de vencimiento esa autorización? ¿O cómo se evalúa o cómo se lleva el seguimiento de esas autorizaciones establecidas? Digamos, tema o conflicto es más claro, por ejemplo, en los ensayos clínicos, ¿no? Sobre todo en los que duran muchísimo. Las aprobaciones regularmente duran un año porque el proceso regulatorio de aprobación de COFEPRIS, sobre todo si no son protocolos COVID, puede tardar hasta un año, ¿no? En lo que, como que se consiguen las autorizaciones. Entonces la comisión ha recomendado a los comités que sus autorizaciones duren un año. Pero esto que comento es muy importante. La autorización es para una propuesta específica, ¿no? Hablamos de una metodología, de un tamaño de muestra, de incluso hasta un marco teórico específico. Entonces, si hablamos de que terminamos esa propuesta y a partir de esa surgen otras líneas de investigación, estaríamos hablando a lo mejor de un diseño metodológico diferente, con objetivos diferentes y a lo mejor hasta con investigadores diferentes, esta vigencia no tiene nada que ver, ¿no? O sea, para esa propuesta que ya se acabó, ya terminó un dictamen y ahora se tendría que someter esta nueva propuesta, ¿no? Porque hablamos ya de una propuesta completamente diferente a la original. Entonces, si es una nueva propuesta, es un nuevo dictamen. No sé si con esto le respondo. Pero realmente si hay un seguimiento de estos comités, de esas propuestas. Debería de haberlo, ¿no? O sea, Por supuesto que sí. No sé si su institución tenga un comité y haga ese trabajo, pero justo la comisión, parte de lo que les revisa cuando los audita, más que la aprobación, es justo después que pasa, ¿no? Especialmente para aquellas investigaciones que son de carácter experimental, pues, que intervienen en las personas, se tiene que revisar después los eventos adversos,
en qué va para empezar la propuesta, ¿no? Si continúa, si se canceló, si se quedó sin recursos, y ver que eso que se aprobó o esa propuesta que se aprobó se está implementando tal y como se aprobó. Bien, no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Ya por último, este material que nos está presentando, ¿es posible que nos los pueda proporcionar? Sí, sin ningún problema. Ahora no lo hice PDF, pero a través de Gerardo se los compartimos sin ningún problema. Así es, yo se los envío una vez que me lo manden, yo se los puedo compartir. Gracias. Bien, les iba a preguntar si había algunas investigaciones que podrían llevarse a cabo sin consentimiento informado y cuáles eran, pero pues ya les contesté esa pregunta cuando veíamos esto de la investigación sin riesgo, ¿no? Entonces, actualmente en México, pues no hay ninguna investigación que se pueda llevar a cabo sin consentimiento informado. Ahorita vamos a ver cómo funciona en la práctica, ¿no? El artículo 20 del reglamento describe qué es este acuerdo escrito y hace esa precisión, mediante el que un sujeto de investigación, hablamos de esta persona que va a ser voluntario y en caso de incapacidad legal comprobada, su representante legal puede autorizar que participe en la investigación, o también en el caso de menores de edad. Tiene que tener pleno conocimiento, y para esto el formato de consentimiento informado tiene que ser claro, ¿no? Que cualquier persona mortal sin formación en la materia lo pueda entender, y que se le describan tanto los procedimientos como los riesgos a los que se va a someter, especialmente cuando la investigación es de un riesgo mayor que el mínimo, o pues sí, hay a veces que no son riesgos, son más bien molestias, con la capacidad de libre elección y sin que lo estén coaccionando, ya sea por violencia o por gratificación, ¿no? Que sería básicamente dinero. Entonces, como ven, es una particularidad, les digo, ya no se efectúa ninguna investigación en seres humanos que no requiera este consentimiento, pero por ejemplo en el caso de este estudio de prevalencia, digo ahora porque pues tenemos los expedientes como muy recientes, ¿no? No vamos a encontrar expedientes de COVID de más allá de este año, pero en el caso a lo mejor de otros padecimientos o investigaciones que son longitudinales, pues de repente es difícil conseguir el consentimiento informado. Nos comenta Graciela que en menores de edad es asentimiento del menor a participar. Sí y no. O sea, su representante legal, que en este caso son sus padres o tutores, tienen que dar el consentimiento, ¿no? Y adicional a eso el asentimiento. Entonces el artículo aplica igual también para los menores de edad. Doctora, en el caso de los estudios retrospectivos, en donde las muestras ya fueron tomadas y en algunos casos se incluyen en los estudios, ¿ahí qué procedería? Ok, dime, perdón, creo que te interrumpí. Sí, y no hay como tal la carta de consentimiento informado. Bien, era justo al punto que iba. Esto es lo que dice la ley, ¿no? Y creo que no nos podemos... el hecho de no conocerla no nos obliga o no nos exime de cumplirla, y esto es lo que dice, ¿no? En la práctica, igual que ustedes, en prácticamente todas las entidades nos han dicho, bueno, sí, y justo qué pasa con estas investigaciones retrospectivas, que además normalmente son sin riesgo, son actividades de formación, o sea, realmente no la hacen investigadores, sino médicos en formación que tienen que hacer investigación, y que nos lleva justo a no tener el consentimiento. Entonces, entendemos también esta como práctica, ¿no? Que al final es una mala práctica, pero que se ha ido resolviendo de dos maneras. La primera es cuando se recaban los estudios, digamos, a insertar un consentimiento informado para investigaciones futuras, que es lo que se estila ahora, sobre todo en los ensayos clínicos, con mucha precisión y mucho cuidado por parte de los comités. Y la otra sería, bueno, si no puedo obtener este consentimiento previo a la utilización de la muestra, entonces los comités están implementando formatos o cartas más bien de confidencialidad y manejo de datos. Es decir, ok, vas a poder tener acceso a los expedientes, pero se definen condiciones muy claras. En dónde, cómo y qué datos vas a recopilar y cuál es tu compromiso para hacer esta protección de los datos, porque al final el riesgo en los datos personales y en los datos sensibles es la fuga de datos, ¿no? Que se puede identificar a la persona y que además esa identificación le proporciona algún tipo de daño. Entonces es lo que se ha estilado. Como le digo, al final es una mala práctica, pero
pues el hecho, no podemos decir, bueno, porque pasa, pues ya que pase, aunque sea ilegal, sino tratar de poner como estos otros mecanismos para la protección de las personas. No sé si con esto respondo. No sé si con esto les respondo o los dejo más confundidos. No, sí queda claro. Ahí nada más sería como cuando uno lo somete ante el SEI, sí deja clara esa situación y ya ellos de alguna manera entregarían como esa carta, ¿no? De confidencialidad. No, la tiene que entregar el investigador. O sea, habría como dos partes, ¿no? Una parte es yo investigador, sé mis responsabilidades, entonces normalmente algunas instituciones traen un apartado que dice consideraciones éticas, ¿no? Ahí puedo hacer mi reflexión y decir, bueno, yo investigador decido firmarte esta carta de compromiso, ¿no? De confidencialidad y manejo de datos, te explico cómo voy a manejar mis datos, qué protecciones o qué blindaje les voy a poner. Y la otra es al revés, ¿no? El comité es proactivo en esta función educativa que tienen y ellos definen esta política en investigación, ¿no? No me importa si tú quieres o no, o si conoces o no, vas a firmar esta carta, ¿no? Que ellos mismos diseñan. Sería como, o sea, no hay nada escrito al respecto, pero serían las dos formas en que lo están haciendo los investigadores y los comités. Ah, ok. Entonces sí sería como que incluir nada más la carta dentro del proyecto que se va a meter al SEI para que ellos estén conscientes de esta confidencialidad de ese tipo de muestras. Sí, y esto sí están de acuerdo, ¿no? Algunos comités dirán, no, o sea, tenías que haber tenido los consentimientos antes y la verdad es que están en derecho, ¿no? Porque eso es lo que marca la ley. Una pregunta, doctora. Esto aplica, lo que nos comenta, aplica para, por ejemplo, las muestras de tejidos incluidos en parafina, para los estudios retrospectivos, en los cuales pues obviamente son muestras que son extraídas de los bancos que hay ahí en los laboratorios de patología, ¿no? Y que se utilizan para efectos de investigación, porque sí genera luego un conflicto. En algunos casos sí se puede conseguir el consentimiento informado o la firma del consentimiento informado de los pacientes, pero hay algunos tejidos o muestras de los tejidos que ya pues incluso el paciente ya murió. Entonces, en estos casos, ¿aplicaría esto que usted nos menciona? Sí, como le decía, o sea, la práctica legal o establecida en la ley es, tuviste que haber tomado el consentimiento para eso, porque supongo que en su momento tomaron un consentimiento para tomar la muestra, ¿no? Consentimiento se le podría adicionar que además de la toma de muestra y los riesgos que implica sacarte sangre, quitarte una muela o lo que sea, esto que tú dejas aquí se puede ingresar a un banco y además posteriormente se podrá usar para investigación. Esa sería la práctica ideal. Pero pues lo cierto es que no pasa, ¿no? Porque además estas prácticas son recientes y probablemente las muestras ya son más viejas que la práctica, ¿no? Pero, Nayeli, aquí hay otro detalle muy importante. También generalmente cuando es manipulación de tejidos, generalmente se están haciendo experimentos con DNA. En automático ya es una información sensible. Entonces, aunque se conozca o no directamente al paciente, es posible que esa información fluya a otras instancias y que involucre familiares y que involucre hasta farmacéuticas en los casos más extremos. Entonces, sí es importante también en el contexto en el cual se solicita se puede decir una omisión del consentimiento informado para un stock de muestras, pero eso ha sido una práctica de muchos años que se hace con regular frecuencia. Sin embargo, ahora con realmente muchas personas ya tienen, o muchos laboratorios tienen la capacidad de trabajar con DNA, conocer polimorfismos, riesgos, enfermedades, susceptibilidad a medicamentos, etcétera. Entonces, sí es muy delicado y yo consideraría que, de hecho, está establecido, ¿no? Que no debes manipular la muestra si no tienes un consentimiento, aunque sea en un stock. Deberá de recabarse nuevamente un consentimiento y que el propietario de esa muestra asienta que nuevamente se hacen estudios diferentes para lo que fue destinado en un inicio. Sí, les decía, como en la práctica lo que ha resuelto, por ejemplo, la farmacéutica, es decir, pues almacena para investigaciones futuras, no especificamos cuáles, ¿no?
No significa que sea la mejor práctica, por supuesto, y de hecho, por ejemplo, en el caso de estudios genéticos, ni siquiera se pueden hacer solos, ¿no? Lo que contempla la normativa es que tienen que ser asociados a un estudio principal, que no es el genético. Entonces, sí, o sea, obviamente hay muchísimas cosas, pues obviamente la legislación es más vieja que las prácticas, ¿no? Entonces, todavía hay mucha, pues, como estas lagunas de qué hacer y esto. Pero sí, o sea, como bien nos comenta Fernando, es una mala práctica, o sea, lo que les estoy diciendo es, tiene sí o sí que haber consentimiento, pero, o sea, también es lo otro, la gente hace cosas fuera de la ley. ¿Cómo vamos encaminando a que esto sea lo más parecido a lo que quiere el ideal legal, ¿no? Que sería justamente, pues, conservar datos de contacto? A lo mejor no les pedimos que consientan para cualquier investigación futura. Lo que les pedimos son datos de contacto por si hubiera un proyecto de investigación en el que sus muestras pudieran incluirse. Un correo electrónico, a lo mejor un teléfono en donde podamos tener este acceso a tomar consentimiento para un procedimiento, una investigación nueva, ¿no? Este sería el caso, pero sí, o sea, legalmente no se puede, o sea, no existe esta idea de que hay excepciones al consentimiento informado. Maestra Nayeli. Sí. Yo creo que un motivo ahí de seguridad pudiera ser, como lo estamos haciendo ya, que si la persona da material genético en la carta de consentimiento informado, vaya bien especificado para qué tipo de trabajo se va a hacer o para qué tipo de investigación, única y exclusivamente para esta que se menciona y no para otras. A menos de que tengamos un contacto con el participante y se le pueda hablar y decirle, tengo tu material genético, autorizas que se trabaje para otro, y tendría que ser firmar otra carta de consentimiento informado para el otro proyecto. Me parece que es una forma de seguridad, ¿no? Sí, claro, claro. Y en esto, o sea, como les digo, vamos encaminando, los comités están tomando prácticas como esta que nos comenta, como la firma, bueno, ya si no podemos, si no de verdad fue imposible, bueno, la firma de acuerdos de confidencialidad, que de hecho de todas maneras se tendrían que firmar. Pero, pues sí, o sea, al final la ley no prevé estas excepciones, ¿no? O sea, no te está preguntando si puedes o no, es el consentimiento informado es así, y además es un acuerdo escrito, no es como que le puedas marcar y que te diga, sí, está bien, usa mi muestra, ¿no? Entonces, es lo que dice la ley, digo, al final no sé si va a cambiar, ahorita les voy a platicar un poco qué va a hacer la comisión con todos estos temas que están ahí en el aire dentro de la misma ley. Bueno, vamos a avanzar entonces a el artículo 21 de ese mismo reglamento. Aquí ya no es una cuestión ética, ¿no? No tenemos que discutir qué elementos debería tener el consentimiento informado, si le queremos quitar algunos o le queremos poner más, porque la ley sí nos marca de una manera muy particular que deberemos tener estos 11 elementos para cubrir el requisito de consentimiento informado. No me voy a detener mucho en ellos, porque realmente pues solamente es leerlos y aclararlos dentro de las investigaciones que se van haciendo, y la ley nos marca que tienen que estar todos. La ética añade, ¿no?, algunas consideraciones que de inicio sería el lenguaje, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en ensayos clínicos, para poder cubrir todos estos puntos, más los compromisos, por ejemplo, de datos personales, un consentimiento informado por ensayo clínico mínimo son 10 páginas, ¿no? Y estoy siendo muy optimista, o sea, en realidad, por ejemplo, me contaban en Brasil, ¿no? Para cumplir su legislación en materia de investigación, de protección de datos y eso, los consentimientos aquí son de 50 páginas, ¿no? Entonces, pues esto más los problemas educativos que obviamente tenemos, que en resumen son la gente no sabe leer o no le interesa leer, entonces hacen que el trabajo de los comités justo permee sobre esta protección y que sea, hazlo lo más sencillo posible, pero que además cumpla con los elementos para que la gente pueda entender de qué va y asegurarse de participar voluntaria e informadamente. Bueno, vamos a avanzar ahora a la investigación en situaciones de emergencia. Voy a tratar de irme lo más rápido posible para dejar al final algunos espacios para dudas.
Entonces, lo primero que encontramos justo ahora con el tema de la emergencia sanitaria fue que la normatividad vigente no tiene previsto un escenario para esto, ¿no? O sea, lo que nos está pasando, pues no estaba contemplado en la ley. Se habla de la emergencia sanitaria, pero básicamente lo que la normatividad dice es la Secretaría va a determinar, o sea, en este caso la Secretaría de Salud Federal, va a determinar las acciones que correspondan para la población, ¿no? Y pues fuimos congruentes con eso en el sentido de determinar el confinamiento, determinar el semáforo epidemiológico, etcétera. Pero en realidad, pues en particular, más bien la investigación en estas situaciones no está prevista. ¿Qué es lo que nos queda? Entonces, nos preguntaban, bueno, ¿y qué le tengo que cuidar a la investigación de COVID, ¿no? O sea, ¿qué aspectos reviso o eso? ¿Qué la regula? Y básicamente fue decirles, es exactamente lo mismo que cualquier otra investigación, solo que tienes la urgencia de hacerla, ¿no? Pero vamos a tener que cumplir con consentimiento, vamos a tener que cumplir con las autorizaciones, o sea, no hay otras cosas. Afortunadamente, por ejemplo, la COFEPRIS redujo sus tiempos de respuesta, entonces responden más rápido para un protocolo de COVID que para un protocolo de cualquier otra cosa. Solamente en el artículo 71 del reglamento se habla del uso de medicamento en investigación para personas que están en situaciones que están amenazando su vida, o usos distintos de medicamentos autorizados para este tipo de personas, y se define como situaciones de urgencia que amenazan la vida del paciente, y yo añadiría que estos pacientes deberían tener un pronóstico de vida limitado para que se pueda utilizar esto que está marcado en el 71. Requiere también consentimiento informado, y son no tanto investigaciones, sino más bien casos individuales que se van a tratar como casos clínicos, pero que van a requerir la aprobación del Comité de Investigación y el de Ética en Investigación, y que igual requieren aprobación sanitaria de la COFEPRIS. Entonces, esto que vimos va a implicar que pueda administrarse un medicamento de estudio sin el formato y el proceso de consentimiento informado porque es una situación de urgencia. La respuesta tajante para el mismo caso que los otros es que no, que todas las investigaciones en seres humanos requieren de consentimiento informado. Les he venido comentando que no se prevén excepciones, pero sí, a toda excepción hay una regla y justo está marcada en el 71, pero es la única que está en todo el reglamento. Y dice que la única excepción para recabar el consentimiento informado va a ser en situaciones de urgencia que amenacen la vida y que cumplan además las tres condiciones que están abajo. Primero, que la persona esté incapacitada para dar su consentimiento. Estamos hablando de que esté inconsciente, esté en un estado muy alterado, que no tengan cerca a alguien que le represente legalmente o a sus familiares, y que podamos evidenciar, no tanto lo que opinamos, sino que tenemos evidencia clara, concreta, de que si dejamos de usar ese medicamento en investigación que le pretendemos administrar, va a presentar un riesgo casi absoluto de morir, ¿no? Entonces, tendríamos que reunir estas condiciones que, como ven, no son sencillas. Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en un tema de CONAMED, ¿no? De arbitraje médico. Si nosotros decidimos aceptar el consentimiento informado, tendríamos que comprobar estas condiciones, ¿no? Porque le administramos algo que no está aprobado para ese uso en particular, o que de hecho es un medicamento en investigación. Bien, vamos a adelantarnos. Vimos acá, bueno, que por lo que estábamos platicando, las investigaciones que no van a requerir consentimiento informado, pues son la que habíamos visto de depresión y de productos de limpieza. Como les decía, las investigaciones tendrían que cubrir los mismos 7 requisitos que se cubren para cualquier otra investigación. Evidentemente, en función del tipo de investigación de la que se hable, sea de COVID o de otra, pero particularmente para las de COVID, tendríamos que tener ciertas precisiones sobre algunos aspectos. Por ejemplo, voy a resumir porque aquí había otro ejercicio, pero pues yo creo que ya no nos va a dar tiempo, pero voy a resumir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dióxido de cloro, y en el caso del remdesivir, que básicamente son sustancias, una más, digamos, más validada que la otra, a lo mejor, ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? Sí, todo, evidentemente, pero ¿a qué le tendríamos que dar o en dónde tendríamos que tener más atención? Los riesgos. Exactamente.
Proporcionalidad de riesgos y beneficios. Vamos a ver Primero vamos a ver si justo proporcionalidad de riesgos y beneficios. ¿Tienen alguna otra idea en dónde le tendríamos que dar más peso? Los demás los seguimos evaluando como en cualquier Validez otro caso. científica. ¿Esto por qué? Platícanos un poco, Mónica. Si ha demostrado que a través de los estudios que se han hecho tiene esta validez, este soporte. Ok. Bien, para el resto de los requisitos no es que los vayamos a omitir, sino que van a seguir ahí, solo vamos a poner especial atención en estos. La proporcionalidad de riesgo-beneficio, fíjense que ni siquiera es para el inicio, va a ser durante todo el proceso, especialmente para la revisión o la supervisión de eventos adversos serios, porque si se empiezan a presentar más riesgos de los beneficios que originalmente se habían previsto, pues tendríamos que suspender el estudio, ¿no? Y bueno, el dióxido de cloro, que ha sido de lo más controvertido en estos momentos, con base en la información que ustedes tendrían, ¿en dónde se le tendría que dar más peso? Intravenosa. Adultos en caso de hemorragia. Proporcionalidad, riesgo y beneficio. También, ok, ¿qué otro? De 4 a 8. El valor científico. Platíquenos un poco por qué. Nuevamente, ¿qué tanto ha demostrado tener una eficiencia, eficacia, inocuidad y que aparte cumpla la función por la que se cree que se está administrando? Okay, bueno, esto sería más validez científica. Sí, valor perdón. científico es más ¿qué tan útil es para la sociedad, ¿no? Sí. ¿Alguna otra idea? A mí me parece que pudiera también ser el consentimiento informado, ¿no? Ok, ¿esto por qué? Platíquenos un poco. Pues porque al no tener tanta validez científica o no tener tanto sustento del dióxido de cloro, tenemos que estar conscientes que el participante está dando su consentimiento para poder usar este medicamento. Ok, bueno, ese es un elemento que debería tener sí o sí, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, no sé si ustedes son defensores o no del dióxido de cloro, pero ¿qué necesitarían ustedes ver en un estudio para decir lo apruebo? Pues ¿Qué es lo que los convencería? ¿Perdón? De entrada, Graciela, se nos está cortando un poco tu audio. Si quieres ponerlo por el chat y con gusto lo leo, porque se oye súper entrecortado. Ok. Pues sería que fuese inocuo, los efectos adversos también. Tú dirías, ok, si no le va a hacer nada, o sea, si me demuestran que nada le pasa, por dárselo, lo apruebo. El comparativo con el estándar de oro, nos dicen en el chat, que básicamente sería como el diseño metodológico, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Bien, no sé si Graciela, creo, nos estaba escribiendo, o ya no. Creo que ya desapareció incluso aquí. Ah, no sé, aquí está. Ah, ya, perdón, sí, es tu participación. Bien, vamos a avanzar porque sí quisiera retomar esto. Les decía que la comisión pues tiene varios pendientes y justo entre ellos estamos pensando el tema de hacer documentos pues que como recomendatorios para aquellos temas en donde no hay tanto escrito al respecto. Uno de esos es precisamente el asentimiento informado. Otro va a ser justo el uso de muestras, ¿no? Porque pues ya vimos lo que dice la ley, pero también ya vimos lo que hay en la práctica. Entonces, bueno, el trabajo de los comités no es sencillo y justo les quería retomar al final qué es lo que hay ahora, ¿no? El COVID nos agarró a todos muy desprevenidos e hizo evidente que hay muchas carencias en materia no solamente de investigación, sino también de ética en investigación y de los comités. Y fíjense, no, les decía, yo no sé si son partidarios o no de las diferentes sustancias que han salido para tratamiento,
Y el Remdesivir en particular, sobre todo si son miembros de comités, habría que revisar siempre los antecedentes que ya hay en el mundo y en México del medicamento antes de tomar cualquier otra decisión. Y aquí no se autorizó porque justo la utilidad no se demostró, entonces se descartó. Sin embargo, la FDA, me parece que por las mismas fechas, aprobó el tratamiento de Remdesivir bajo el nombre comercial del producto. Ese es un caso. El otro, la COFEPRIS alertó sobre el riesgo que representa el uso del dióxido de cloro, lo que va a implicar que probablemente no iba a aprobar ningún protocolo de investigación de este tema. Habría que ver sobre cuál fue, si ves que recibieron algún protocolo, cuál de estos fue el que rechazó y qué comentarios le hizo. Esto es muy importante, ¿no? Cuando reciben un protocolo nuevo, saber si esto está rechazado ya y cuáles fueron los comentarios que recibió para saber si hay forma de rescatar el proyecto o simplemente estamos hablando de un proyecto que atenta contra todos los principios éticos contenidos en la normatividad. Pero, ¿no? En Bolivia sí se autorizó para COVID, justo bajo este argumento que ustedes comentaban, que es la población lo está usando. Entonces se autoriza, ¿no? Se autorizó creo que para comercialización, o sea, lo pueden vender y ya decidirá quién lo quiere ocupar. Y bueno, pues con este escenario tan polarizado concluiríamos y les dejo un espacio de 5 o 10 minutos por si tienen alguna otra duda. Evidentemente nos faltan muchísimos temas, pero pues espero que los contenidos hasta acá pues les hayan ayudado a dilucidar algunas dudas que tenían sobre temas de investigación y en materia de comités de ética. Entonces, pues los escucho si tienen algo que quieran comentar. ¿No? ¿Siguen ahí? Aquí estamos. Muy bien. Sí, aquí estamos. O se quedaron impactados con las noticias, yo creo. Aquí andamos. ¿No? Una pregunta, ¿sí me escuchan? Es que, Sí, no se preocupen. bueno, quizá más es de forma. Se dice que entonces hay que tener una autorización de COFEPRIS, principalmente medicamentos. Ujú. En ese sentido, tengo claro que estudios que tenemos en el hospital, pues son multicéntricos y traen la autorización de COFEPRIS. Ujú. Mi pregunta en concreto es, hay estudios que tenemos ahí del área de anestesiología, en donde se están probando pues medicamentos, pero en diferentes dosis. Ujú. Mi pregunta es, ¿aquí tendría que entrar COFEPRIS o COPRISED o qué? ¿Es de los multicéntricos de los que nos hablaba al principio? No, sería un estudio local. Se está tratando de valorar la eficacia en diferentes dosis de alguno de los anestésicos que se utilizan de forma habitual, en forma dosis diferente o en combinación con otros medicamentos. Pero bueno. ¿Pero para la condición que están autorizados o...? Pues están aparentemente autorizados para, pues sí, tipo anestésico, pero entonces hay a veces alguna combinación con otro medicamento en el que creen que puede ser mejor, pero ¿hasta dónde debe de llegar esta autorización? ¿Si a nivel COPRISED o a nivel COFEPRIS? Tendría que ser a nivel de la COFEPRIS, que yo sepa las COEPRISes, que son las estatales, no tienen facultad para autorización sanitaria. Hacen algunas funciones, me parece que de verificación y como de gestoría, pero no tienen ninguna facultad para autorizaciones sanitarias, salvo que a lo mejor sus reglamentos lo contemplen, pero que yo sepa tiene que ser la federación. Bueno. Okay, no podría detener quizá investigaciones pues, locales. Lo puede hacer el Comité de Ética en Investigación, no que vaya y se ponga ahí a detener al investigador, ¿no? No lo deje pasar,
sino que reporta estos casos a como por niveles, ¿no? Primero a su director y titular de la institución y posteriormente ir escalando hasta hay un trámite en COFEPRIS que se llama denuncia ciudadana de acción popular, en donde ustedes pueden, pues, denunciar precisamente estos temas sanitarios. Nayeli, yo tengo otra pregunta. Hola, sí. Sí, por ejemplo, en los casos estos donde se están haciendo ensayos de tipo 3, por ejemplo, particularmente en la vacuna de Canseco. Por ejemplo, ya aquí hay algunas invitaciones que se han hecho a través de las redes sociales para que algunos voluntarios se enlisten como posibles candidatos a recibir esta vacuna de fase 3. Pero es decir, cuando se hace, por ejemplo, aquí en nuestro estado, no solamente se requiere una aprobación de un comité de ética, sea de donde sea, es decir, siempre y cuando sea de nuestro país, pero no se requiere un consentimiento y una aprobación del comité de ética por cada estado. ¿O quién regula y quién vigila eso? No, lo que sucede es que, a ver, digamos, el ámbito de competencia de los comités de ética es hasta las puertas de su institución. Entonces, eso implica que sus políticas y todo lo que diseñen vale para la institución en donde están. Evidentemente hay algunos comités que tienen más respaldo de sus cuerpos directivos que otros. ¿Qué implica esto? Que si hay instituciones en donde si usted quisiera correr un protocolo porque viene aprobado de un comité que está en Yucatán, a lo mejor su director puede, y su política de investigación más que su director, puede permitirlo o puede no hacerlo. Hay comités, por ejemplo, en Jalisco, ¿no?, que no aceptan que un protocolo se corra en el establecimiento si no ha sido previamente aprobado por el propio comité del establecimiento, independientemente de las aprobaciones que haya recibido antes. Esto es un poco como para facilitar la aprobación, porque también recordemos que, bueno, cada comité tiene tiempos diferentes, formas de trabajo diferentes, y que de repente someter cada una de las propuestas en cada comité local quizá no sería lo óptimo. Pero esto está más bien en función de la política de investigación, no solo del comité, sino del hospital o la institución en general. Sí, pero por ejemplo, en este caso que no está adherida a ninguna institución local, por ejemplo, IMSS, Secretaría de Salud, no están involucradas en esta fase 3 de esta vacuna, y sin embargo sí hay población duranguense, en este caso, que está siendo expuesta. Pero entonces, ¿quién los está reclutando ya? De hecho, o sea, la invitación está hecha en redes sociales. Sí, pues, pero supongo que van a ir a un centro, ¿no? A que les administren la vacuna. Pues eso es lo que no sabemos, porque de hecho hay una persona, un médico en lo particular, que él ofrece su teléfono para mayor información. En realidad no ha llegado más allá de la lectura de la invitación en redes sociales, pero sí me causa cierta incertidumbre de cómo es que se lleva a cabo esta investigación, y sobre todo luego, a final de cuentas, porque una de las obligaciones de los comités es vigilar, sobre todo en este caso, los efectos secundarios o efectos graves que se pudieran presentar en este tipo de productos, sobre todo cuando se está en investigación. Y claro, cómo, por ejemplo, en el caso de Durango, quién y cómo vigila y cómo se reporta esto, y como bien dice, si no están adheridos a un centro institucional, a una institución debidamente conformada en el sentido de que es gubernamental, porque sí, de hecho en Durango hay muchísimos centros de reclutamiento, ¿verdad? Que trabajan para algunas farmacéuticas. Ah, ok. Sí, porque más comités y comités privados en Durango no hay. No hay. Pues mire, lo que contempla la ley no es tanto la aprobación de un comité local, sino de un comité de ética en investigación registrado. Entonces digo, no conozco el caso, pero habría que revisar si este protocolo para ese establecimiento está aprobado por un comité registrado. En teoría sí, porque es meterse en temas penales, ¿no? Si no se hiciera. Pero, o sea, sí hay un comité que está detrás de la investigación, si esta ya fue autorizada por la COFEPRIS. O sea, si
estamos hablando de una investigación así como clandestina y eso, pues evidentemente no, pero si es una investigación que ya fue aprobada por la COFEPRIS, para que COFEPRIS apruebe requiere las aprobaciones que les mencionaba, entre ellas la de un comité de ética en investigación, que la ley sí permite que pueda o no estar dentro del Estado. Eso sí está ahí, ¿no? Quizá no es lo óptimo, pero sí está permitido. Ok, entonces sí podrían hacerlo con la confianza de que ya fue aprobado, evaluado y aprobado en su defecto. Pues habría que, justo la protección creo que a los duranguenses y a toda la población sería exhibir la aprobación de la COFEPRIS. O sea, no es que yo, investigador de mi creatividad, haya salido que te voy a aplicar esto, sino que hay todo un protocolo internacional que ya pasó por la COFEPRIS. Entonces, lo mejor para el ciudadano es saber quién aprobó eso, o sea, que sepa que la COFEPRIS lo está aprobando y que sepa qué comité lo está aprobando, de ahí que en los consentimientos vengan incluso datos de contacto del comité que aprobó. Ok, ¿y habría una instancia de supervisión? Es decir, por ejemplo, aquí en Durango, ¿quién tiene la facultad y capacidad para ir a supervisar que efectivamente ese centro cuenta con la aprobación de un comité? El asunto, fíjese que es como un poco al revés, ¿no? No es tanto que continuamente se esté supervisando esto desde la COFEPRIS o desde las COFEPRISes estatales. El asunto es como un poco al revés. O sea, cuando hay una denuncia de algo que es dudoso, es normalmente cuando las instancias intervienen. O sea, sí hay programas de vigilancia, pero lo cierto es que como muchas cosas en México son insuficientes. Entonces, el recurso que se ocupa más bien es la denuncia ciudadana. O sea, ustedes eso, ¿no? Denuncian en los casos sospechosos o de los que se tienen dudas, y normalmente la COFEPRIS, no sé si también la estatal, acuden a la revisión de estos centros, porque sí son, como bien dijo, son demasiados. La capacidad de respuesta de los gobiernos no alcanza para tenerlos vigilados de manera periódica y a todos, ¿no? Sí pasa, pero no es como con tanta frecuencia como quisieran. Ok, muchas gracias. Bien, pues no sé si tengan más dudas, si no, les dejo aquí los recursos para comités. Como les decía, es un curso, digamos, de nivel como intermedio avanzado, como se dieron cuenta. Entonces, si tienen dudas respecto a lo básico, como quién puede formar parte de los comités, cómo registrar los que necesitan, tenemos la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités. Les pongo el QR para que lo puedan leer rápido en su celular y hacer la descarga. Y también la página de internet, que hay que asegurarse que sea esta nueva, porque de repente todavía funciona la versión anterior de nuestra página y se confunden con la información porque ya no está actualizada. Entonces, ver que sea la identidad de GovMX y que sí sea esta página, y a partir de ahí pueden obtener toda la información que necesiten. De cualquier forma, bueno, se les va a compartir esta presentación. No me queda nada más que pues agradecerles, y ya si tuvieran alguna duda, algo adicional que no hubiéramos abordado acá y que quisieran comentar, está ahí el contacto, que ese es no solamente para mí, sino para toda la subdirección y el personal que está encargado de comités de ética e investigación. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.